If you have your Bibles, open with me to Acts chapter 15. Buenos días, si tienes su Biblia, por favor, vamos a estar en Hechos capítulo 15. As we begin, I want you to reflect on a question. Estamos empezando, entonces en este empiezo quiere que piensen en una pregunta. What is it that you're passionate about? La pregunta es, ¿qué te invoca pasión? What fires you up? ¿Qué te enciende? What topic of discussion really increases your heart rate? ¿Qué tópico o tema sí te pone el corazón palpiteando? That makes you want to raise your voice? ¿Qué te hace que levantes la voz? Is it politics? ¿Es la política? Maybe football? ¿O fútbol? See? ¿Sí? Go! Is it your favorite city? Puede ser tu ciudad favorita. This week I have been to Bogota Esta semana he ido yo a Bogotá, and Medellin Medellín, and now Barranquilla. y ahora aquí estoy en Barranquilla. And every pastor wants to convince me which city is best. Y cada pastor me está convenciendo, Barranquilla es la mejor, Medellín es la mejor, Bogotá es la mejor. In Medellin, they wanted me to believe they had the best coffee. Y en Medellín me querían hacer creer de que tienen el café mejor. So at 8 o'clock at night, Entonces a las 8 de la noche they kept giving me different kinds of me coffee. estaban dando taza a taza de café. And I was awake all night. Y no podía dormir esa noche. What are you passionate about? Entonces, ¿cuál es tu pasión? We turn to the book of Acts Aquí estamos en el libro de Hechos. in a very important moment Y este momento era muy importante, where we see a passionate debate. que vemos un debate con mucha pasión. Acts chapter 15, Hechos capítulo 15, verses 1 through 11. versículos 1 al 11. Lo voy a leer. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoces el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Let's pray. Oremos. Father, we need your help. Dios Padre, necesitamos tu ayuda. Please help us to understand your word Ayúdanos a entender tu palabra by the power of your Spirit. por el Espíritu Santo. Help me to speak what is true. Ayúdame a mí And a only what is hablar true. lo que es verdad y solamente lo que es verdad. By his grace Por tu gracia and for your glory. y para tu gloria. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén. You cannot be saved. Tú no puedes ser salvo. That was the message that came down from Judea to Antioch. Ese fue el mensaje de que vino From Judea
to Antioch. de Judía a Antioquía. And you need to feel the force of this false teaching. Y quiero que entiendan la fuerza de este enseñamiento. These men came to a church Estos hombres vinieron a una iglesia and they said, you cannot be saved, y dijeron, tú no puedes ser salvo, which means you cannot escape the fires of hell. no puedes escapar el infierno, You can't be forgiven of your sins. no puedes ser perdonado de tus pecados, You can't have right relationship with God. no puedes tener una relación correcta con You Dios, cannot avoid his judgment. no puedes evitar su juicio, You cannot be saved no puedes ser salvo, unless solamente you perform this religious action, si haces esta obra religiosa, this custom according to Moses. esta costumbre de Moisés. Here's the background. Y este es de otra forma. When God made a covenant with Abraham, Cuando Dios hizo un pacto con Ibrahim, he commanded the Jewish people le dio un comandante a la gente judía to symbolize this covenant para ser un símbolo del pacto, by circumcising male children when they were born. para circuncidar a los hijos. It would be a sign Iba a ser un símbolo that God made a promise to them, un símbolo que Dios hizo una promesa con ellos, a sign that God had a relationship with them. un símbolo de que Dios tenía una relación con ellos, But it was never the basis of their salvation. pero no era la base de su salvación. It was a command for them to follow, Era un mandamiento para que ellos siguieran, but these Jews pero estos judíos who have come to Antioch que han venido a Antioquía are now teaching ahora están enseñando that if you do not do this, que si no haces esto, you cannot be saved. no puedes ser salvo. They're speaking to non-Jewish people Están hablando a gente que no son judíos, who were not given this sign, que no fueron, que no le dieron ese símbolo, and they're saying, you must do this pero ustedes tienen que hacerlo to be in right standing with para God. estar en buen estar con Dios. They're teaching that salvation Están enseñando que la salvación depends on what you do, depende en esta obra, not Jesus alone, no solamente Jesús, but Jesus pero Jesús plus what you do. más las obras. Christians, there are some things worth protesting. Cristianos, hay cosas que valen la pena protestar. There are some things worth debating. Hay cosas que sí vale la pena hacer un debate. There are some things worth discussion. Hay cosas que valen la pena tener una discusión. Acts says Aquí en Hechos that they had no small dissension among them. dice que no tuvieron un pequeño problema sobre esto. Now that word dissension, Ahora, este problema it could be translated as riot puede ser traducida como or rebellion una rebelión or a heated argument. o un debate muy con mucha pasión, mucha fuerza. Paul and Barnabas believe that this teaching is so contrary Pablo y Bernabé pensaron de que, wow, esto es tanto contrario of the gospel. al evangelio. Not only do they begin to debate with these men, No solamente hacen un debate con estos hombres, they decide to travel all the way to Jerusalem, dicen de que no, tenemos que ir a Jerusalén, where these men say they are coming from. a donde vienen estos hombres que eran fariseos They anteriormente, travel 300 miles. y viajan 300 millas. I have no idea how many kilometers that is, De verdad no sé cuántos kilómetros es 300 millas, but it's a long way. pero es una distancia muy grande, ¿verdad? It's a long way with no cars. Y también sin carros. But they wanted the official word from the disciples in Jerusalem. Pero ellos querían la respuesta con autoridad de los discípulos Whom Jesus had discipled. en Jerusalén que Jesús él mismo había discipulado. They wanted the public testimony Querían el testimonio público of James de Santiago, and John Juan, and Peter. de Pedro. Christian, if there's anything we should be passionate about, Cristianos, si hay algún tema que tenemos que tener mucha pasión, it's protecting the gospel message es protegiendo el mensaje del evangelio that saves. que salva. 3 truths this morning. Vamos a ver 3 verdades esta mañana. Number 1, La primera, the gospel is worth guarding.
el evangelio vale la pena guardar. These false teachers from Judea would have been hard to recognize at first. Estos predicadores de Judea verdaderamente podrían ser difícil de distinguirlos. They're coming from Jerusalem. Vienen de Jerusalén. They're presenting themselves as authoritative. Se están presentando como si tienen autoridad. They're probably quoting Old Testament scriptures. Puede ser de que están hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. They're not saying that Jesus didn't rise from the dead, Y también no están diciendo que Jesús no resucitó, but they are teaching that Jesus' perfect life, death, and resurrection is not enough. pero lo que están haciendo es que están diciendo que la vida, la resurrección de Jesús no es suficiente. They're teaching that his death and resurrection was not sufficient. Sí, de que su vida, su entierro y también que él resucitó no es suficiente. They're teaching that the sinner has to add his own righteousness. Están enseñando que el pecador tiene que poner sus obras. I heard that you've been working through the book of Galatians here at this church. Ustedes me han contado de que están estudiando el libro de Gálatas, ¿verdad? This is the background to the book of Galatians. Sí, esto es lo que sucede antes de Gálatas. Paul is addressing this heresy in Galatians chapter 1 Pablo habla de esta herejía en el libro de Gálatas. when he says, if anyone is preaching to you a gospel that is contrary to what you received, Si alguien te está predicando un mensaje contrario al evangelio que escuchaste, let him be accursed. que sea anátema. Paul does not tolerate any person who distorts the gospel. Pablo no tolera a alguien que está cambiando el evangelio. For the message of salvation, Para el mensaje de salvación, he will speak up. él va a decir una palabra He contra will eso. disagree. Él no va a estar de acuerdo. He will travel hundreds of miles. Él va a viajar 300 millas. Paul believes that the gospel has been entrusted to him. Pablo, él cree de que la Biblia se la ha dado a él para que la guarde, But he also believes the gospel has been entrusted to you. pero también el evangelio se nos ha dado a nosotros para guardarlo. He says this over and over in his letters. Pablo lo dice en sus epístolas. To Timothy in 1 Timothy 6:20, A Timoteo, he writes, guard the deposit that is entrusted to you. Pablo le dice a Timoteo que guarde el depósito que te ha dado. In 2 Timothy chapter 1, En 2 Timoteo capítulo 1, he says, by the Holy Spirit who dwells within us, por el Espíritu Santo en que vive entre nosotros, guard the good deposit entrusted to you. guarde el depósito que se te ha dado. In 2 Timothy 2, En 2 Timoteo 2, he says, entrust this to faithful men. también sí, Who will be able to teach others also. que van a poder enseñarles a otros también. So let me pause here. Voy a hacer una pausa aquí. Do you feel the weight of this responsibility? ¿Tú sientes la carga de esta responsabilidad de guardar el evangelio? If you are a Christian, Si sos un cristiano, you have been given the gospel. se te has dado el evangelio. God has entrusted it to you. Dios te la ha dado a ti para guardar. And you are to steward that gospel Tienes que manejarla and protect it y protegerla. from anyone who would teach contrary to it. Protegerla de alguien que la quiere cambiar. When it comes to protecting the church Cuando viene a proteger la iglesia and protecting the gospel, y también protegiendo el evangelio, we cannot be content just to say, well, everyone has an opinion. no podemos solo sentarnos atrás y decir, pues cada quien tiene su opinión. Or just to keep the peace. Sí, solo para no hacer pleito, no voy a decir nada. Or say, I'm not very theological person. Sí, pero también no decir, sí, pero de verdad no tengo una mente de teología. Truth is worth fighting for, La verdad vale la pena defender, especially when that truth is a matter of eternal life or eternal death. especialmente cuando esa verdad es algo de la vida eterna y también la muerte eterna. So Paul and Barnabas traveled to Jerusalem. Entonces Pablo y Barnabé viajaron a Jerusalén And as they go, y en su viaje
They're proclaiming the true gospel along the way. Están proclamando también el evangelio en su camino. They're trying to fix what the false teachers messed up. Están tratando de arreglar todo lo que los enseñadores falsos estaban enseñando. And they get to Jerusalem Llegan a Jerusalén and they begin to proclaim all that God has done y empiezan a proclamar todo lo que ha hecho Dios in saving people, en salvando a la gente, saving Gentiles, salvando a los gentiles, saving Gentiles who had not done these religious steps, salvando a los gentiles que no hicieron ese símbolo del pacto judío, saving them by faith salvándolos por medio de la fe in Jesus. en Jesús. Look at verses 3 through 5. Ahora mira los versículos 3 a 5. Read it again. Yep. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. So as they start to proclaim what God has done, Entonces, cuando empiezan a proclamar lo que ha hecho Dios, the false teachers begin to speak. estos fariseos empiezan a hablar. The Pharisees rise up Los fariseos se levantan and they say, it is necessary to circumcise the Gentiles. y dicen, es necesario circuncidarlos. They must keep the law. Tienen que guardar la ley de Moisés. That's what saves you. Eso es lo que It's te law salva. keeping. Tienen que mantener la ley. It's the same message from earlier. Es el mismo mensaje que antes. You cannot be saved No puedes ser salvo unless you do these things. si no haces estas cosas. A salvation by your religious work. Una salvación por tus obras. The lie had entered the church in Jerusalem La mentira entró la iglesia de Jerusalén, just as it had spread to Antioch. también como había entrado a Antioquia. And just as before, Y como antes, the debate erupts. el debate llega. Only this empieza. time, Pero esta vez, the big guns were there. los discípulos, ¿verdad? The Los Apostle estaban Peter aquí. El apóstol Pedro is there. está ahí. And if you read about Peter, Y si has leído de Pedro, he is always quick to speak. él siempre es ligero para hablar, ¿verdad? Acts 15, verse 6 Hechos 15, and, versículo and 6 verse 7. y el 7. Read again. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. So Peter's going to bring clarity. Entonces Pedro va a brindar claridad, sí, On what the gospel really is. en lo que es el evangelio verdaderamente. Truth number 2. La verdad número 2, The gospel el evangelio is good news son buenas noticias that God de saves. que Dios salva. Maybe you're new here to the church Puede ser de que sos nuevo aquí en la iglesia or new to Christianity. o nuevo al cristianismo, This is very helpful clarification. pero aquí te voy a ayudar para que puedas entender un poco. The word gospel La palabra evangelio means good news. quiere decir buenas noticias. It's a message you hear Es un mensaje que escuchas and believe, y crees. and por it's eso good. y es bueno. It's something to be heard and trusted. Es algo que escuchas y algo en que confías. And when you hear this news Y cuando lo escuchas, about what Jesus has de lo done, que ha hecho Jesús, God actively Dios and intentionally intencionalmente and sovereignly y con su soberanía works to save you trabaja a salvarte through the message you've heard por el mensaje que has escuchado and believed. y también para poner tu confianza en él. Notice how Peter emphasizes God's role. Toma nota de cómo Pedro habla del rol de Dios. He reminds them, Pedro les recuerda, God made a choice among you. Dios ha hecho
escogió algo, that by my mouth de que por la boca de Pedro, the Gentiles would hear the word of the gospel los gentiles escuchan el mensaje del evangelio and believe. y que creyeran. God is doing something in the world. Dios está haciendo algo en el mundo. He's made a choice Escogió algo. that the good news will be proclaimed from our mouths Que el evangelio va a ser proclamado de nuestras bocas to the nations of the world, a las naciones del mundo, that they would hear that news que escuchen ese evangelio and believe that y news, creyeren ese evangelio and God would save them y que Dios los va a salvar por eso, from their sin. de sus pecados. God is doing something when this message is spoken. Dios está haciendo algo cada vez de que este mensaje está hablado. He's doing something when it's heard, Dios está haciendo algo cuando ese mensaje se escucha. and he's doing something when it's believed. Y Dios hace algo cuando la persona cree. Salvation belongs to God. La salvación solamente es de Dios. He makes the choice of how he will accomplish it. Él escoge cómo va a suceder. And so Peter retells the story Entonces Pedro cuenta la historia of how he preached the good news to Gentiles. de que como Pedro proclamó el mensaje del evangelio a los gentiles. People who were worshiping pagan gods. Gente que estaban alabando dioses paganos. People who had never read the Bible. Y gente que nunca había leído la Biblia. People who had never lived a good moral life. Y gente que nunca vivía una vida moral. They never obeyed the Ten Commandments. No obedecían los 10 mandamientos. They were not law followers in any way. Y no seguían la ley judía en ninguna parte. And Peter says they were saved the same way the Jews were saved. Pero Pedro dice de que a este grupo de gente también fueron salvos como los They judíos. believed in Jesus Ellos creyeron en Jesús and they received the same Holy Spirit. y recibieron el mismo Espíritu Santo. Look at verses 8 through 9. Ahora ve el versículos 8 al 9. Dice, y Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. God made no distinction. Dios no hizo una distinción. He saves them the same way. Dios los salva en la misma manera. He cleanses their heart by faith. Le limpia el corazón por la fe. What's the good news? Entonces, ¿cuáles las buenas noticias? What's the gospel? ¿Qué es el evangelio? The gospel is that the same good news that saves the child that grew up in church Entonces, el evangelio es que el mensaje es el mismo de que salva el niño que creció en la and iglesia believes in Jesus as an 8-year-old. y cree en Jesús como un niño de 8 años. That same good news can be spoken to the prostitute on the streets. Ese mismo mensaje se le puede salvar también a la prostituta en las calles, Who've lived an unlawful life. que ha habido una vida inmoral. They can believe Ellos pueden creer and they can receive the same Spirit y recibir el mismo Espíritu Santo by the amazing grace of por God. la gracia de Dios. What is the gospel? Pero, ¿qué es el evangelio? It is forgiveness, Es perdón, but it's more than just forgiveness. pero no solamente perdón. God cleanses a sinner's heart. Dios limpia el corazón del pecador. He washes the heart clean of guilt. Lava el corazón pecador de todo culpa. So any religion, Entonces, cualquier religión, any teaching, cualquier enseñamiento, any teacher cualquier profesor that says you must clean your own heart que dice que tú mismo tienes que limpiar By tu the- corazón by the things that you do, por las cosas que haces, that is a false teaching. es un enseñador falso. Your dirty heart cannot be cleaned by your own dirty hands. Tu corazón pecador no puede ser limpiada por tus manos pecaminosas. God is the only one who can clean your dirty heart. Solamente Dios puede limpiar tu corazón And pecador. he asks that you trust him to do it. Y Dios dice de que tú confíes en Él para que Él lo haga. Truth number 3, Entonces, la verdad número 3. the gospel saves by grace alone, through faith alone. El Evangelio salva por la gracia de Dios
por fe en Dios. Peter gets very clear in verse 10. Y Pedro en el versículo 10 es muy claro. Read verse 10. Aquí lo voy a leer. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Eternal salvation has never been on the ability to follow the law. La salvación eternamente nunca ha sido basada en nuestra habilidad de seguir mandamientos. Peter says the Israelites could not bear that weight. Pero dice que ni los judíos del Antiguo Testamento podían cargar ese peso. The whole Old Testament is a giant story of man's failure. El Antiguo Testamento hay muchas historias de cómo el hombre falla. They cannot save themselves. No pueden salvar a sí mismos. They cannot obey the law. No pueden obedecer la ley. And then Peter uses an analogy. Entonces Pedro usa una analogía. It's like a heavy yoke on the neck of an animal. Es como un yugo pesado en un animal. A weight that the animal cannot bear. Una carga que pesa mucho para ese animal. Consider the imagery that he's using. Pensad la imagen que está pintando. A yoke is a wooden beam that goes across an animal. Ustedes saben, ¿verdad? Que un yugo es un pedazo de madera que está encima It attaches the de un animal animal. to the cart that they must pull. Sí, y está conectado, digamos, en una carreta que está jalando. And the imagery that Peter is using Y la imagen que Pedro está usando, is of an animal who is attached to something que este animal está conectado a una carreta, far too heavy for it to pull. pero la carreta está muy, muy pesada para que la jale. So imagine an ox or a donkey Entonces, imagínate, digamos, un burro que está ahí conectado, pulling and straining tratando duro para mover esa carreta. and yanking and groaning. Y también tratando duro, pero no puede. And struggling and trembling Temblando porque con toda la fuerza está tratando with de a mover master eso. behind whipping and whipping, Pero con striking un amo golpeándolo para que vaya. until it's so heavy the animal just collapses. Pero lo que sucede al fin es que el animal solo se colapsa, sí. That's the picture of a person who believes they have to earn God's favor. Esa es la analogía de alguien que está tratando de ganar el favor de Dios por sus obras. It's an exhausting exercise. Es un ejercicio que solamente cansa. It is burdensome. Es una gran carga. It is hopeless. No hay esperanza en eso. And it's painful. Y es muy dolorosa. We cannot live like that. No podemos vivir así. We cannot live our lives always trying to earn God's approval. No podemos vivir nuestras vidas simplemente tratando de ganar el favor de Dios. Afraid that he might reject us in the end Con miedo de que al fin nos va a rechazar. because we could not carry the load. Porque no pudimos mover la carga. The gospel message is clear. Pero el evangelio es muy claro. The load is too heavy for you. La carga pesa mucho. Your cart is so full of sin and rebellion that the weight of it will crush you. La carreta está pesada mucho por tu pecado y la pesa no puedes escaparla. Unless you trust someone else to carry the load. Solamente si confías a alguien más que te lleve la The carga. gospel message of Jesus Christ El evangelio de Señor Jesucristo is that he came to carry the load. es que Él llevó la carga. He put a wooden beam on his back, Él puso el yugo en su cuello and in his perfection, he carried the load for all sinners y en su perfección Él cargó el peso del pecado para todos los who would pecadores. trust that he took your guilt and sin on the cross. Sí, los que confían en Él, que Él llevó el peso de sus pecados a la cruz. He took the wrath of God on himself Él tomó la ira de Dios So- en Él mismo so that we would not have to, para que nosotros no tuviéramos ese peso entre nosotros, so that we might receive grace. para que recibiéramos la gracia. What the Jews of the Old Testament needed, Lo que los judíos del Antiguo Testamento necesitaban it was grace. era la gracia.
And what we need Y lo que nosotros necesitamos is grace. es la gracia de Dios. Verse 11. El versículo 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Grace is God's favor to the undeserving. Gracia es el favor de Dios a los que no se lo merecen. We get to receive from God something we didn't earn. Nosotros recibimos algo de Dios que no merecíamos. Sí, gracias. Amazing grace La gracia maravillosa that God might save a sinner like me. que Dios salvó un pecador como yo. Peter is speaking as clear as he can. Pedro está hablando lo más claro de que él pueda. We're saved by grace Somos salvos por la gracia, through faith. por medio de la fe. Now I want you to notice the confidence that Peter has. Quiero que veas la confianza que tiene Pedro, The confidence he has in his own salvation, la confianza que él tiene en su the salvación, confidence he has in the salvation of others, la confianza que él tiene en la salvación de otros. not because he believes in his own ability No por medio de que Pedro confía en él mismo, or the ability of the Gentiles to be righteous. ni los gentiles. I live in a city that is very Roman Catholic. Yo vivo en una ciudad que es muy católica. Many of the towns and streets are named after saints. Varias calles y edificios, barrios están llamados por nombres católicos. I live in St. Rose. Vivo en Santa Rosa. It's why we serve St. Rose Community Church. We are not Catholic. Es por eso nuestra iglesia se llama St. Rose, o sea, Santa Rosa Community Church, por la ciudad, no porque somos católicos, no somos. And I have heard it said by many Catholics that will come and visit our church Pero lo he escuchado de varias gente católica que ha visitado nuestra iglesia, that I am prideful because I am confident of my own salvation. y sí, esa gente católica que visita me dice, tú sos muy orgulloso porque dices de que puedes saber que sos salvo. They say no one can be sure of their own salvation. Es porque nadie puede estar seguro de su salvación. But that is only true Pero eso solo es verdad if my confidence si mi confianza is in me. es en mí. I do not trust me at all. Yo no pongo confianza en mí mismo. I do not trust me to save myself. Yo no pongo confianza en mí mismo para que me salve. I do trust Christ Jesus Pero completely. confío a Jesucristo que me salve completamente. And if I trust Christ completely, Y si yo confío en Jesús completamente, He is the one who saves me in the end. Él es el que me salva al fin. And in that I can be confident. En eso puedo tener confianza. I can go to bed at night knowing that I'm forgiven Puedo ir a dormir en la cama con confianza. because I trust Jesus' work on my behalf. Porque yo confío en Jesucristo por mí. What He has done, Lo que Él ha hecho. no matter what I have done. No importa lo que yo he hecho. We get as Christians to rest in this confidence. Podemos nosotros descansar en esta confianza en Jesús. It's good news. Son buenas noticias, ¿verdad? So let me ask, do you believe the good news this morning? Entonces, déjenme preguntar, ¿crees en este evangelio, en estas nuevas noticias? Can you go to sleep at night knowing that you're forgiven? Puedes irte a dormir sabiendo, confiando que sos salvo And that one day God will welcome you into His presence. y que en un día Dios te va a dar la bienvenida a su reino. Have you asked God to cleanse your heart? ¿Has orado y preguntarle a Dios que te limpie tu corazón? Or have you lived your whole life carrying a burden that is too heavy for you? ¿O has vivido tu vida tratando de cargar esta pesa muy, muy grande? I want to conclude with 3 simple takeaways. Quiero terminar con tres aplicaciones. 1, La primera, believe the gospel. confiar en el evangelio. To the non-Christian, Si no sos cristiano, believe for the first time. poner confianza en Jesús por la primera vez. If you don't believe, ask that God would give you faith, Si no crees, preguntarle a Dios que te dé fe, that He would work a miracle to open your eyes to this truth. que haga el milagro de abrirte los ojos a estas verdades. If you are a Christian, Y si sos cristiano, believe the gospel. confía en el evangelio.
No one graduates from the gospel. Nadie se avanza o va más que el evangelio. O sea, empezamos con el evangelio y seguimos en el evangelio. It's not the thing you believe in the beginning. Como dije, no es solo la cosa que crees cuando empezás. And then just move on to level 2. Y ahora, ya creí eso, ahora me voy a otras cosas. No. It's not the diving board in which you jump into the pool. Sí, no es a donde saltamos a la piscina. The gospel is the pool you swim in for the rest of your lives. No, el evangelio es la piscina, ¿verdad? Es donde estamos ahí nadando por toda la vida. So takeaway number 2, Ahora la número 2, aplicación. study the gospel. Estudiar el evangelio. You need to know why you believe the gospel. Tienes que saber por qué crees el You need to be evangelio. able to guard the gospel. Tienes que saber cómo guardar el You need to evangelio. be able to share the gospel. Tienes que aprender cómo compartir el evangelio. This message is worth studying. Este mensaje vale la pena estudiarlo. It's worth debating. Vale la pena debatirlo. You need to be ready to recognize the false teachers. Tienes que estar listo para reconocer cuando alguien cambia el mensaje. And that only comes from careful study of the Bible. Y eso solo viene si lo estás estudiando cuidadosamente. One chapter at a time Un capítulo a la vez, over many years. por años. Be prepared Está preparado, hacerte preparado to defend the gospel. para defender el evangelio. And lastly, number 3, Ahora el último número 3. share the gospel. Compartir el evangelio. We have glorious things to explain. Sí, estas verdades son muy gloriosas, ¿verdad? And according to Peter, Entonces, como dijo Pedro, God has chosen Dios ha escogido to save people when they hear the word a salvar a la gente cuando escuchan el mensaje that is shared from our lips. que es compartido de nuestras bocas, ¿verdad? We're not responsible for the results. No somos responsables que la gente sea creyente en ese momento. We don't have the power to save anyone, No tenemos el poder de salvar a alguien, but we can share the gospel, pero lo que podemos hacer es compartir el mensaje. which God is powerful to save through the gospel. Y Dios tiene el poder de salvar por el mensaje. So let's be a people Entonces, seamos gente who believe it, que lo cree, study it, que lo estudia and share it. y que lo comparte. Let's pray. Oremos. Father, I pray for this church. Padre, oro por esta iglesia, May they be a pillar of truth, que se paren firmemente en tu verdad. a place where people can come and hear the gospel Un lugar donde la gente pueda venir a escuchar el evangelio and see the effects of the gospel in their lives. y ver los efectos del evangelio en sus vidas. Make the gospel heard in this place. Haga el evangelio que sea escuchado en este lugar. Make the gospel visible in this place. Haga que el evangelio sea, que podemos ver el evangelio In the también people whom you have saved. en la gente que has salvado. We pray all of this Oramos esto en el nombre de Jesús. in Jesus' name, amen. Amén.